Y quiero que por favor vayamos todos juntos, hermanos, a ver lo que dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 16. Amén. Perdón, Mateo 6, perdón hermano, Mateo 6:30. Mateo 6:30. Aquí en Mateo 6:30 vamos a notar unas palabras que el Señor Jesús usa expresándose a sus discípulos. Mateo 6, versículo 30. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice lo siguiente: y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, el Señor pregunta, pero está hablando a sus discípulos, está enseñando a sus discípulos. Es una pregunta que va dirigida para los discípulos. Y dice el Señor a manera de pregunta: ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Y vemos aquí, hermanos, cómo el Señor usa esta palabra, esta expresión, que tiene que ver con poca fe. Poca fe. Y cuando hablamos de la incredulidad, la incredulidad viene a ser un mal, un peligro y un tropiezo al mismo tiempo. La incredulidad, hermanos, tiene muchos aspectos, pero puede empezar quizás a través de una incredulidad ante la duda de lo que Dios pueda hacer en una circunstancia, o si Dios pueda cumplir esa promesa que Él ha dejado en su palabra, ¿no? Hermanos amados, pero la incredulidad se puede ir hasta el punto de no creer a la voluntad de Dios y que se convierta en cierto aspecto como una rebelión, desobediencia, rebelión. Por ejemplo, el Señor habla de la incredulidad en su pueblo, hermanos, hasta un punto donde se endureció su corazón, no le creyeron a Dios y se rebelaron contra Dios. Por ejemplo, en el pueblo de Israel en el desierto, no le creyó a Dios en muchos aspectos. Durante su peregrinaje por el desierto, hermanos, ellos caminaron siendo incrédulos. Y esa incredulidad lo llevó a endurecerse tanto. O sea, la incredulidad es seria, porque puede llegar al punto de endurecer un corazón. Y eso es lo que pasó con Israel. Por eso quiero hablar mencionando de lo que implica la fe, ¿no? Puede ser una situación difícil que estás pasando, que no tiene que ver con exponer tu vida en peligro, pero de repente ciertas necesidades, porque por ejemplo aquí el contexto está hablando acerca de, el Señor dice: no te afanes por lo que tú tienes que comer o beber o vestir. No tiene nada que ver con un peligro, ¿no? Como los judíos que veíamos la semana pasada, que estaban encerrados por miedo los judíos. Habían crucificado al Señor. Ellos, ¿qué pasaría por su mente, verdad? El miedo tiende a entrar. Cuando vemos estos tiempos que estamos pasando y se habla de una pandemia que es real, hermanos, nuestros corazones están expuestos a sentir miedo. Porque hay un peligro, ¿verdad?, que amenaza la vida del ser humano. Aquí no se está hablando de eso, no es que sus vidas de los discípulos están en peligro de muerte, pero aquí el Señor está hablando acerca de las necesidades básicas, en las cuales muchas veces empezamos a turbarnos, como decíamos, hermanos, en Mateo, que hemos leído al principio, en San Juan 14, cuando dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque mi pan les dejo, mi pan les doy, no es como la que el mundo da. Pero miren que hay diferentes cosas que pueden hacernos perder esa paz. Entonces aquí vemos, hermanos, que este afán, esta turbación por las necesidades materiales, por los quehaceres diarios, amén, por ver suplir o querer tener aquello que sabemos por conciencia que son cosas básicas para nuestro sustento diario en esta vida, y podemos angustiarnos, podemos turbarnos. Pero aquí el Señor ya empieza a hablar acerca de la incredulidad. Y le dice: ¿acaso no hará vuestro Padre con ustedes
Si hace esto con las aves del cielo, con la hierba del campo, si esa hierba del campo después se seca, después se echa al horno, se quema y desaparece para siempre, se hace una nada. ¿Cómo no hará con ustedes de la misma manera? Pero él dice, hombres de poca fe. Entonces el Señor está mencionando aquí ya que en nosotros como seres humanos tiende a haber esa falta de fe, a lo que se le llama lo mismo que incredulidad. ¿Quién no ha luchado con eso? No, seríamos mentirosos si a mí nunca me ha pasado eso. Todos. Y ciertamente el Señor nos quiere formar, porque Él no nos quiere dejar en esa incredulidad, porque venimos de la incredulidad, ya el Señor nos ha sacado. Es más, a nosotros se nos llama creyentes, o somos creyentes y decimos y profesamos ser creyentes. Pero seremos probados. Hermanos, si cuando se pierde la fe, hermanos, en el Señor, entonces se empieza a entrar en esa turbación, en ese miedo, en esa ansiedad. Y el Señor no desea. Claro está, si el Señor les dice en esa actitud de amor a sus discípulos, pero como un reproche, ¿no? Como un reproche. ¿Acaso, cómo no han de creer que el Señor hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? O sea, el Señor estaba mostrando de que ellos tenían una necesidad de que su fe siga creciendo o aumentando, o también, porque no podemos decir, siga afirmándose cada día más. Si bien es cierto, como humanos vamos a pasar batallas, y aquí no estamos para decir, no, es que yo tengo mucha fe, mi fe puede mover los montes. No estamos para eso, porque, hermanos amados, en el momento que menos pensemos, se nos mueve el piso, el Señor permite una prueba y vamos a ver si tenemos fe. Pero lo que estamos hablando no tanto es de poder proliferar acerca de una fe, sino que ver que el Señor verdaderamente nos quiere formar para que nuestra fe crezca, se fortalezca y se afirme cada día más en Él. Porque si algo podemos ver claramente aquí es que el Señor tampoco quiere incrédulos. El Señor tampoco quiere que seamos dominados o gobernados por la incredulidad. Lo que el Señor quiere es formar esa fe. Y el Señor reprocha a sus discípulos esta actitud de tener poca fe. Entonces, hermanos, claro vemos que el Señor verdaderamente nos habla de esto, de la incredulidad. Decíamos que tiene muchas veces lo que tiene que ver una relación estrecha con el miedo, porque también en circunstancias donde hay situaciones donde ya exponen a peligro nuestras vidas, muchas veces también la fe probada entre la incredulidad y el miedo, porque la falta de fe también hace que seamos presa fácil del miedo. Mientras la fe esté fortalecida, entonces Dios va a darnos esa gracia para poder, en el tiempo de adversidad, poder pasar este tiempo donde nada nos pueda dominar con esa turbación o esa ansiedad. Pero miren, aquí vemos acerca de eso del afán y ansiedad por las cosas materiales, necesidades materiales, porque hablar de comer, beber, vestir, son necesidades. Y aún por eso uno puede estar turbado. Entonces, ¿por qué? Porque pierde la fe. Veamos lo que dice en Mateo capítulo 8. Hay 2 capítulos más adelante. En el versículo 26. Dice la palabra. Él les dijo: ¿por qué teméis? Aquí va acompañado con el temor. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Creo que quizá la mayoría que estamos aquí conocemos la historia de lo que pasó, pero vemos a los discípulos en diferentes circunstancias. Vemos diferentes situaciones que pueden rodearnos a todos siempre, porque vivimos lo mismo en este mundo. Pero cómo ahí va de la mano, hermanos, ese ser probada nuestra fe y salir a la luz cuánta fe, cómo está nuestra fe por medio de lo que nos rodea.
Aquí estaban en la barca, los vientos soplaron, el mar se embraveció, el Señor Jesús, dice la palabra también los evangelios, que estaba durmiendo, ellos se asustaron, ¿no? Lo despertaron con miedo, pero perdieron su paz, estaban con miedo, turbados. Y el Señor alega a esto también la poca fe. Mientras que el miedo, separadamente, es una sensación o sentimiento de una expectación de peligro o de daño o de algún mal, el miedo, hermanos amados, la incredulidad es la falta de fe, de creerle al Señor, de creerle específicamente lo que tiene que ver su palabra, sus promesas, su gracia, su misericordia y su poder. En las diferentes circunstancias que pasamos, nos vemos expuestos a esto, hermanos amados, a poder dejar de creer a su palabra, a sus promesas, a su gracia en medio de las circunstancias, su misericordia, creer que Él sigue siendo misericordioso y que nunca te deja, nunca te desampara, aunque todo sea difícil, creer que Él sigue siendo bondadoso, creer a su fidelidad, a su poder para quizás ayudarte en el momento que parezca más difícil, más terrible. Ahí uno puede también dudar de su poder. Entonces, la incredulidad es la falta de fe o la incapacidad de creer que Dios pueda hacer algo, ¿no? Pueda actuar, pueda ayudar, ¿no? Pueda fortalecer, pueda suplir, pueda proveer, pueda consolar, hermanos amados, y entre muchas otras cosas más, aún poder sacarnos completamente de alguna prueba. Pero la duda. Lo que veo aquí, hermanos, es que Dios no quiere que nosotros seamos incrédulos. No quiere que seamos incrédulos. Y es una batalla constante en cada uno de nosotros, luchar contra la incredulidad. Eso hace una batalla. Pero algo tenemos que hacerlo. Dios no quiere que seamos incrédulos. Y si hubiéramos estado en los zapatos de los discípulos, igualmente hubiéramos tenido miedo. Miren, el Señor nos hubiera hecho lo mismo. Hombres de poca fe. Como hombres nos entendemos, sabemos que somos frágiles, débiles, pero el Señor nos anima y nos desafía a dejar que esa fe siga creciendo y afirmándose en nosotros. Uno, si quisiera ser bueno en su propia humanidad, de repente en un momento cuando alguien siente miedo, podemos consolar a alguien y decirle, de verdad, no, yo no entiendo, y es verdad, porque como humanos tenemos la misma naturaleza y la misma carne, somos frágiles. Pero el Señor, escuchamos, tanto como hemos visto en Mateo 6, las necesidades. ¿Acaso cómo no vas a creer que tu padre te va a vestir, te va a dar de comer, vas a beber, no te va a faltar? No seas hombre de poca fe. Si es los males, si son los bienes, son los problemas, son los enemigos, cualquier cosa, no dudes. Dice el Señor aquí, hombre de poca fe. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué dudan? Y miren, hermanos, aquí está hablando en una barca, como estaba con los discípulos. Vamos a ver en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. ¿Lo tienen, hermanos? Mateo 14, versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Aquí está hablando de Pedro. ¿Recuerdan la historia cuando Pedro pide, Señor, si eres tú el que está andando por el mar, di que yo vaya? Entonces Pedro empezó a andar, empezó a caminar sobre las aguas, un milagro sobrenatural que el Señor permitió que sucediera en ese momento. Pero la palabra dice cuando Pedro, hermanos, al ver el fuerte viento, cuando vio, como hombre vio las circunstancias, vio a su alrededor que estaba andando sobre el mar y que vino un fuerte viento, al ver el fuerte viento, por eso decíamos la vez pasada que aunque tenemos que ser conscientes de los problemas que hay en este tiempo, tenemos que ser más conscientes de que Dios es real. Porque cuando nos hacemos más conscientes de las circunstancias, miramos las circunstancias, estamos enfocados en las circunstancias y nos vamos a hundir como Pedro.
Y eso hace que perdamos nuestra fe o que tengamos miedo. Entonces Pedro, al ver los vientos, dice la palabra aquí en el versículo 30, un fuerte viento, tuvo miedo y se comenzó a hundir. Y daba voz diciendo: Señor, sálvame, sálvame. No clama al Señor, eso es bueno. Él clamó al Señor, eso es muy bueno. Cuando sentimos que nos hundimos, hermanos, lo mejor que podemos hacer es clamar al Señor. Él es misericordioso. Él es misericordioso. Y Él puede extender su mano y sacarte de la profundidad más honda que pueda estar tú. Él puede sacarte. Y es bueno clamar. Pero así como es bueno clamar, el Señor también nos quiere enseñar a tener fe. El clamor es bueno. Él clamó y Dios, el Señor, no se hizo desentendido. Al contrario, en su misericordia siempre está dispuesto a ayudarnos. Y lo hizo con Pedro. Él clamó: Señor, sálvame. Versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero Señor, la prueba es tan difícil. ¿Cómo me dices? ¿Por qué dudé? Si estamos hablando de caminar en un mar, en unas aguas, no es cualquier cosa. Ya no estamos hablando del pan, del agua, de qué voy a vestir, cómo voy a pagar el recibo de luz, el cable, el internet para el colegio. Estoy hablando de lo que tiene que ver ahora una circunstancia más difícil, con peligro de muerte. Hermanos, Pedro era pescador y él sabía nadar, pero me imagino que estaba en una profundidad tan difícil que él mismo se estaba hundiendo y no podía hacer nada. La tormenta era tan fuerte, el viento soplaba tanto que él se estaba hundiendo y él clamó: Señor, sálvame. Entonces el Señor, en su amor, su misericordia, su fidelidad, extendió su mano y asió de él fuertemente y lo levantó. Pero, ¿por qué hago tanto hincapié en esta introducción? Porque vemos cómo en diferentes aspectos el Señor está diciendo a sus discípulos: hombres de poca fe. Entonces, una de las cosas que el Señor quería purificar, limpiar los corazones de ellos y como nosotros, es la incredulidad. Todos, hermanos, todos aquí, no hay uno que pueda decir: no, es que yo tengo una fe súper poderosa. Todos pasamos por esas cosas. Cuando el piso se nos mueve, cuando hay escasez de trabajo, cuando hay problemas con un hijo en el hogar, cuando hay problemas con el matrimonio parece que está tambaleando, las cosas no van bien, cuando hay problemas entre parejas, cuando hermanos pasan diferentes situaciones, se nos mueve el piso y nuestra fe es probada. Pero es curioso, no es que el Señor sea un Señor que no tenga amor, sino que, hermanos, Él en su amor quiere enseñarnos que, como decía al principio, la incredulidad es un problema espiritual, la incredulidad es un tropiezo espiritual, la incredulidad es un peligro espiritual y es un mal espiritual. Y si habláramos ahondando más, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué impide? ¿En qué es tropiezo? ¿Por qué es un mal? Yo creo que con lo mismo que estamos hablando pudiéramos entender por qué. Si pasamos por una necesidad, como decía en Mateo 6, acerca de las necesidades básicas, y no creo que Él es mi proveedor, no creo que Él es mi sustentador, no creo que Él me va a ayudar en estos tiempos, entonces, ¿cómo voy a vivir angustiado, ansioso, turbado, desesperado, preocupado, afanado, sin paz? Pero Él quiere enseñarnos esa paz. Esa fe, para que guardemos la paz, para que lo que pase no nos quite esa paz. Entonces, la incredulidad es una de las cosas que nos hace perder la paz, y nosotros vamos a ser probados en ese momento de prueba para ver si le creemos al Señor y nos mantenemos descansando en Él, aunque todo se nos mueva, o somos aliviados, ¿no? Y definitivamente entra la incertidumbre, la inseguridad, el desasosiego, hermanos, la ansiedad, todas esas cosas que pueden atacar nuestro espíritu. Entonces, hermanos, una vez más vemos al Señor diciéndoles aquí, ya Pedro directamente le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Vemos diferentes circunstancias donde el Señor reprocha esa incredulidad. En otro aspecto, aún parece un milagro del Señor, ¿verdad? En una circunstancia cuando le traen a sus discípulos un endemoniado, el Señor
también le reprocha, dice: Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera a ese espíritu inmundo? Y el Señor le dijo: por vuestra incredulidad, por vuestra falta de fe. Bueno, también menciona por qué este género no sale sino con ayuno y oración, pero también habla sobre la fe. El Señor menciona estas cosas en medio de eso. Vamos a ver, hermanos, acompáñenme a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Por naturaleza padecemos de incredulidad. A veces nos desconsolamos, nos angustiamos demasiado más de lo debido por causa de esa falta de fe, que no nos permite disfrutar de esa paz del Señor en medio de todo. Y el Señor reprocha la incredulidad, dice en Marcos capítulo 16. Vamos a dirigirnos al versículo 14, vamos a ir directamente en los 14. Vamos a leerlo del 12, hermanos. Dice: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. O sea, no creyeron. No creyeron que el Señor había resucitado. El Señor les había hablado muchas veces acerca de eso, pero tampoco lo creyeron. Se da cuenta la incredulidad presente en el caminar, en la vida de los discípulos. Es algo que el Señor estaba tratando. O sea, hasta el final, aun cuando el Señor resucitó entre los muertos, ellos habiendo oído el Señor, porque el Señor les repitió, hermanos, constantemente que Él iba a resucitar, después de padecer, iba a resucitar. Pero, hermanos, no creyeron. El Señor se apareció a uno de ellos, van y les comunica: miren, hemos visto al Señor, ha resucitado, lo hemos visto. No creyeron. ¿Se acuerdan de Tomás también? Cuando estuvo presente entre los otros hermanos de discípulos, él dijo: si yo no toco, no creeré. Solo cuando lo vea. Y el Señor se manifestó después, y cuando lo vio, cayó postrado: oh Rey mío, Señor mío. Y el Señor, ¿qué hace? Como un cierto reproche sano, le dice: porque me viste, creíste, Tomás. Porque me han visto, has creído, Tomás. Bienaventurados los que no ven y creen. Sé creyente y no incrédulo, le dice. Mira, hermano, sé creyente y no incrédulo. Eso se puede revisar en San Juan, hermano. Esa es la historia. Pero aquí vemos cómo vamos a tocar esto como fundamento. Dice en el versículo 14: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y miren qué hace el Señor. Y les reprochó su incredulidad. Les reprochó su incredulidad. O sea que el Señor no está de acuerdo con la incredulidad. Les reprochó. No como un tirano, no estamos hablando de menospreciarlo, de tratarlo duramente, sino que Cristo, que es el amor de Dios, hermanos, aún con su amor les confrontaba sanamente, les confrontaba a ellos. Ustedes han sido incrédulos, no han creído lo que les dije. Y hermanos amados, a veces está con reprensión, porque la Biblia habla de una reprensión cuando les traen a ese endemoniado y no lo pueden sacar. Dicen: Señor, le hemos traído a este muchacho, tu discípulo, y no han podido hacer nada. Y Él dice: oh generación perversa e incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Eso está escrito también. Esa palabra del Señor contra la incredulidad. Estándolos formando, no solamente para ser sus hijos, sino para ser sus siervos, sus instrumentos para su obra, para predicar el Evangelio, para ser un instrumento de obra en la mano del Señor, un testimonio vivo de la gracia del poder de Dios, para influenciar con la vida de Cristo, en la fe, el Evangelio, los demás. Pero imagínate si nosotros, hermanos,
que somos creyentes, viviéramos llenos de miedo y de incredulidad en este tiempo, hermanos, ¿qué clase de influencia seríamos a los demás que nos rodean, verdad? Si todo el mundo está turbado por diferentes cosas, y si nosotros también estamos así, ¿qué clase de influencia entonces sería la iglesia en este mundo? Entonces, hermanos, aquí vemos que cuando Él se aparece a ellos, dice, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Amén. Y en su misericordia, su fidelidad, al manifestarse ya ellos, pues, teniendo cierta, tremenda ya claridad, convicción, porque lo habían visto de todos, era como que dice, ahora, ¿por qué dudan? Entonces ellos recibieron la comisión. Vayan y prediquen lo que han visto, lo que ya ustedes con sus propios ojos han comprobado. Yo no estoy muerto, yo vivo. Entonces eso también alimentó esa fe, afirmó esa fe, y sin duda empezaron a predicar al Cristo de gloria, al Cristo resucitado. Hermanos, así como estas cosas eran para crear una convicción y salir a hacer la obra con toda certidumbre, con toda fe y convicción, porque lo habían visto el resultado, ahora ya no había cabida de incredulidad, de duda. Pero ahora el Señor sigue tratando con nosotros como creyentes en base a la incredulidad. Imagínense, incredulidad en cuanto a un Dios que me pueda suplir mis necesidades, incredulidad en la tormenta, incredulidad caminando en el mar, incredulidad ahora en las promesas de Dios. El Señor dijo que iba a resultó, no creían que había resultado, incredulidad en muchas áreas, en muchos aspectos, hermanos. Eso es la naturaleza normal de nosotros, pero el Señor ha venido a hacer una obra preciosa de cambiar esa incredulidad por fe. Por fe. ¿Cuándo se acuerdan de esa fe que habla el Señor como un grano de mostaza? Amén. Chiquitita, pero que sea fe genuina. Chiquitita, pero si dijeres, porque crees de todo corazón en tu corazón, no dudares. Esa es la fe que el Señor quiere de sus hijos. Hermanos, aunque vaya contra la naturaleza y aunque reconozcamos que somos débiles, eso no quita que pueda predicarse esta verdad. Es la que el Señor predicó, habló constantemente y hasta reprochó a sus discípulos por no tener esa fe. Así que aunque una enseñanza bíblica no encaje conmigo porque yo soy débil, eso no quiere decir que tiene que dejar de predicar. El Señor no iba a poder dejar de predicar a los discípulos y decirles, no sean incrédulos, no sean hombres de poca fe, por el hecho de que iba a entender que ellos eran humanos y eran débiles. Y con mucho temor predicamos estas cosas, pero no podemos dejarlas de predicar, porque entonces, ¿cuál sería el evangelio? Hoy en día podría ser más fácil decir, no, Dios te comprende, Dios te entiende, Él sabe que eres humano, que eres frágil, y yo puedo quedarme así toda la vida. Pero yo veo a un Señor que siempre me está desafiando a que mi fe crezca y se afirme en Él. Porque Él me está preparando, Él me está formando, Él quiere usar tu vida y mi vida para un propósito. Y la fe que el Señor va a desarrollar en tu vida y va a firmar en tu vida va a servir para bendecir, para influenciar a otros que en diferentes circunstancias también estarán rodeados, pero tu vida será un canal de bendición, será una piedra viva para poder animarlo a creer en el Señor. Entonces, hermanos, vemos que constantemente el Señor está hablando acerca de la poca fe. ¿Qué podemos ver ahí? Que es una realidad, es un problema, es un peligro, es un mal, es un tropiezo en nosotros que el Señor quiere cambiar, hermanos amados, y vemos que el Señor constantemente está hablándoles a ellos de no tener esa poca fe. Vamos a continuar. Debemos reconocer que necesitamos y pedir al Señor que nos ayude, porque vamos a ir por favor aquí en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Y vamos a dirigirnos al versículo 20. Y se lo trajeron.
Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero miren lo que dice aquí, cómo se dirige este hombre, necesitado, afligido, turbado por todo lo que pasaba en su casa. Tenía un hijo que estaba endemoniado, el demonio echaba el fuego, el agua, lo quería matar. Por la misericordia de Dios todavía estaba vivo, pero estaba sufriendo, no había paz en su vida. Su hogar, por esta enfermedad y esta posición demoníaca, era un tormento, una tristeza. Y viene con esa angustia, pero corre al Señor y le dice aquí: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Yo quiero que notemos estas palabras, hermanos amados, que dice este hombre. Se está acercando al Señor. Señor, te traigo a mi hijo. Señor, te presento a mi hijo. Señor, te presento mi necesidad. Señor, te presento mi casa. Te presento mi matrimonio. Te presento la economía. Te presento el trabajo, la negocio. Te lo presento, te lo traigo a ti, Señor. Y mira, en ese momento decirle: pero si puedes hacer algo. No, si puedes. Pero hay algo aquí, hermanos amados, que se nos queda como una enseñanza, y es que no podíamos decirle al Señor: si puedes, porque para Él no hay nada imposible. Es decir, este hombre se acercaba por su necesidad, pero se acercaba con esa incredulidad, con esa naturaleza de la que hemos hablado, que el Señor reprochó a sus discípulos: hombres de poca fe. Y este hombre viene necesitado, y así nos puede pasar. Nosotros estamos pasando una situación diversa, la que quiera que sea. En vez de este muchacho, usted puede poner la suya ahí, hermanos, escrita en la historia, y se imagina trayendo la necesidad del Señor. Si Señor, mira lo que estoy pasando, mira, cualquier cosa que sea, hermanos. Pero en ese momento, de repente, desde nuestro corazón sale: Señor, si puedes hacer algo, haz algo. Pero yo me doy cuenta que no puedo decirle si puedes, porque estaría, hermanos, afrentando su poder. Ya, hermano, es una muestra de incredulidad. No estoy acercándome con esa completa fe, hermanos amados. Y esta palabra como un desafío, ¿no? Para nosotros, a manera personal, yo puedo ver que el Señor, hermanos, es un Dios que no quiere que la incredulidad se albergue en ningún rinconcito de nuestro corazón. Es algo que Él quiere desarraigar completamente. Que yo luche, que tú dices, es una cosa muy diferente, esa es mi naturaleza, pero que el Señor quiera es otra. El Señor no quiere. El Señor no quiere. Que me equivoque muchas veces, que tenga que volverle a pedir perdón. El Señor en su gracia me perdona, pero el Señor no quiere. Entonces aquí dice: pero si puedes hacer algo, en esa expresión, ten misericordia y ayúdanos si puedes hacer algo. Y miren lo que el Señor le responde. El Señor es sabio, el Señor sabe por qué lo responde. El Señor dice: Jesús le dijo: si puedes creer. Si puedes creer. Si puedes creer. Miren, desde el hecho que tú puedas creer, ya albergas y atraes sobre ti esa bendición que se llama paz. Por la fe, cualquiera que sea la situación, si tú le crees al Señor, le pides algo con plena certeza, certidumbre de fe, como dice la palabra, hermanos, permite que esa paz gobierne tu corazón. Y sea como sea lo que esté pasando, no estoy diciendo que el Señor te va a responder como tú quieras, todo te va a salir como tú esperas, no estoy diciendo eso, sino que ya desde el hecho que tú le creas al Señor, ya permite que la paz de Dios gobierne tu corazón, que te permanezca en esa quietud, sosiego, seguridad, confianza de que estás en la mano del Señor, no importa lo que pase. Te permite guardar tu corazón en esa paz. Porque no siempre las cosas van a salir como pensamos, como esperamos, como deseamos, pero la paz sí la vamos a tener en nuestro corazón. ¿Cuántas cosas, hermanos, le hemos pedido al Señor que no han salido como nosotros quisiéramos que hubieran salido? Miren, aquí el Señor dice: si puedes creer. Y aquí dice: al que cree, todo le es posible. Todo le es posible.
Y con este versículo no vamos a sacar el contexto bíblico de tantos otros testimonios bíblicos que hay, hermanos, como para hacer una apología de la fe sobre la fe, la superfe y todas esas cosas. Cree, todo es posible y mira, pide, Dios te lo va a dar, y confiesa en esto. No. Porque sería apartarnos de la verdad divina. Lo que podemos ver, hermanos, aquí es que hay angustia, desesperación. Este hombre que tiene una necesidad y que clama al Señor, y que el Señor en su bondad está mostrando que hay muchas cosas que nosotros deberíamos pedirle, pero con esa esencia que se llama fe. Primero, con fe. No pidas nada dudando, dice Santiago. El que duda es como las ondas del mar que es echado de un lugar al otro por el viento. No piense el que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, si algo hemos de recibir por el Señor, tenemos que, hermanos, experimentar esa fe, porque por medio de esa fe es donde uno va a pedirle al Señor y lo va a recibir. Con fe, con fe. El Señor quiere que haya fe, más allá de que te lo vaya a dar o no te lo vaya a dar como tú quieres, pero quiere que haya fe. Cuando tú oras por un enfermo, cuando tú oras por tu matrimonio, cuando tú oras por tu economía, algo que debe caracterizar nuestra oración, hermanos, es la fe. Yo tengo que orar creyendo que Dios puede hacer ese milagro que le estoy pidiendo. Si mi matrimonio está por destruirse y yo voy a orar a Dios por mi matrimonio, yo tengo que orar creyendo que Dios puede hacer un milagro y salvar mi matrimonio. Si yo tengo un hijo que se está yendo por un mal camino en las drogas, los vicios, la pornografía, la violencia, cualquier cosa que sea, y yo voy a acercarme al Señor a orar por mi hijo, yo no puedo orar en incredulidad, yo tengo que orar con fe al Señor. Hay muchas cosas que el Señor sí quiere hacer, hay otras que Él no va a hacer. ¿Por qué? Algunas quizás porque le estamos pidiendo en contra de su voluntad y Él no está de acuerdo. Pero hay cosas que Él sí quiere hacer, que Él desearía hacer, pero que también hay otros aspectos que juegan de por medio, hermanos, que no pueden doblar el brazo de Dios tampoco. El plan soberano de Dios no puede tampoco pasarse por alto, porque a veces Dios sabe lo que es mejor para nosotros en algunas circunstancias que estamos pasando. Tú le pides, Señor, dame ese trabajo, el Señor no te lo da. ¿Por qué? Él sabe por qué, te está guardando de algo. Sabe que eso quizás te va a apartar más de su presencia, o por alguna otra razón. Entonces yo tengo que acercarme a orar con fe y respetando la voluntad de Dios. Uno puede orar por alguien y decir, Señor, no, si tú quieres, sánalo. Si tú quieres, sánalo. Señor, mi hijo está pasando esto, Señor, si tú quieres, sánalo. Pero en esa oración tiene que haber una evidencia, un fluir, hermanos, de fe. Señor, yo oro. Tú puedes orar para que el Señor lo sane. Señor, sana, hermano, yo te ruego que tú lo sanes, Padre. Ten misericordia, sánalo. Eso es lo que hacemos por tanta gente que está pasando por diversas pruebas difíciles con esta enfermedad. Señor, te pedimos que lo sanes, y yo cuando oro, yo sé que tú lo puedes sanar. Lo otro queda en tu soberana voluntad. Pero me impresiona mucho, hermanos, y me toca el corazón ver que en las Escrituras hay muchos casos donde el Señor se muestra como que sí quiere. Porque cuando este hombre le clama desesperado, viendo su angustia, su necesidad, su clamor, y le dice, Señor, pero si puedes hacer algo, en otras palabras, el Señor dice, no me pidas si puedo, porque yo sí puedo. No puedes pedirle que si puede hacer algo a aquel que sí puede hacerlo todo. Y vemos cómo el Señor, hermanos, se duele, se compadece. Y Él le dice, si tú crees, porque al que cree todo es posible. Hay otro caso de otra persona que acerca, si tú quieres, y el Señor dice, sí quiero, sé sano, sí quiero, yo sí quiero, dice el Señor. O sea, preciosos sucesos, hermanos, porque ese es el Cristo en quien tú has creído, que he creído. No es un mensaje que está haciendo apología a la fe, o a un mensaje
para pedir desenfrenadamente al Señor y quitar nuestra visión de lo más importante. No, estamos mostrando el carácter de Cristo, bondadoso, compasivo, porque es el Cristo en quien tú has creído. Yo he creído. Cuando tú visualizas a Cristo en las Escrituras, de todo lo que Él hizo en esta tierra, tú estás viendo al Cristo en quien tú has creído. A Él se acercaban, a Él le clamaban, ante Él imploraban y Él se compadecía y lo hacía. ¿Acaso Cristo ha cambiado? No. Por eso Él sigue contestando muchas oraciones cuando hay corazones que se quebrantan, se humillan, y Él sigue respondiendo. Pero esa fe, no puede faltar la fe en una oración a Dios. No puede faltar la fe en una vida que se acerca al Señor. No puede faltar la fe en una petición que se le hace al Señor. A veces se ha caído en una incredulidad espiritual, hermanos, porque a veces podemos, quizás alguien nos pide orar y oramos y decimos: sí, Señor, si es tu soberana voluntad sanarlo, sánalo. Y ahí nomás lo dejamos. Y ya no hay ese clamor, ese ruego: Señor, ten misericordia, te pido que hagas un milagro, Padre, glorifícate, si a ti te place esa manera, porque yo creo que tú puedes hacerlo. Esa fe de un corazón sincero, quebrantado, humilde, tiene que caracterizar la fe. Y eso, miren, vamos a verlo aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Yo creo que es un versículo que quizás la mayoría lo conoce, ya sabe cuál es el texto que vamos a leer. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, lo siguiente. Dice ahí, vamos a verlo, ¿ya lo tienen, hermanos? Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se da cuenta? Si traemos a memoria por qué decíamos, por qué es un mal, por qué es un peligro, por qué es un tropiezo, aún para la comunión con Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, esa generación del pueblo de Israel que salió en los tiempos de Josué, cuando los mandaron a espiar la tierra y cuando vieron esos gigantes, vieron esas torres grandes, tan fuertes, hermanos, para ellos imposible de vencer, se llenaron de incredulidad, dudaron de que Dios les daba la victoria sobre esos gigantes, y ellos regresaron dando, hermanos, un reporte negativo. Y Josué les dice: si Dios se agradare de nosotros, Él nos entregará, Él nos dará la victoria. Si Dios se agradare, hermanos amados, Dios no se agradó de ese pueblo por la incredulidad. Y dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que la incredulidad es un mal que puede llegar a una rebelión, a una endureza de corazón, que uno puede escuchar la palabra y a pesar de que escucha la palabra, su corazón está tieso, duro como piedra y no hace ningún efecto. Eso es cuando el corazón se endurece, hermanos amados. Pero dice la palabra que cuando uno no tiene fe, no puede agradar al Señor. Dice la palabra que es imposible agradar a Dios sin fe. Y continúa diciendo este versículo: porque es necesario, es una necesidad que el que se acerca a Dios, el que se acerca a Él, dice, crea, o sea, que crea, que tenga fe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es galardonador de los que le buscan. Si tú eres un creyente que amas a Dios con sinceridad, está pasando pruebas, está pasando circunstancias, pero tú crees que Dios es tu guardador, tu protector, tu proveedor, tu sustentador, todo, hermanos. Entonces tú le crees, tú le pides al Señor: Señor, yo me pongo en tus manos, yo creo que tú estás conmigo, yo sé que tú me ayudas, no sé la manera que lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, será tu manera, pero yo sé que tú estás conmigo, Señor, ayúdame. Entonces el Señor se glorifica, se agrada. ¿Por qué? Porque encuentra en esa oración fe. Y muchas veces, hermanos, nosotros podemos pasar por una situación en la cual nos acercamos a Dios, pero
estamos acercándonos sin fe. Estamos orando por una situación en mi vida o en la casa, pero estoy orando sin fe. No puede haber una oración sin fe. Toda oración, para que sea agradable a Dios, tiene que ser con fe. Claro, dentro de su voluntad. Claro está. Dentro de su voluntad. Aún hay cosas que puedan parecer bonitas, pero en sí no es el hecho que pueda del todo ser agradable al Señor. A veces Dios puede no contestar nada o puede pasar lo contrario a lo que esperamos, pero porque Dios está haciendo algo mejor, precioso, según su perfecta voluntad. Por eso estamos hablando de una fe, hermanos, presuntuosa, jactanciosa, ¿no? Yo creo, Señor, porque sana, yo declaro, decreto que porque por la fe, ¿no? Ese ya es presunción, presumir, jactancia, soberbia. Pero hermanos, pedirle con fe, con un corazón sincero, Señor, esto, mira, yo sé que tú puedes hacerlo, yo creo que tú puedes hacerlo. El Señor puede ver lo que le estoy pidiendo, yo creo que Él puede hacerlo. Si tú le pides al Señor que Él restaure el matrimonio, ¿puedes dudar de que estás orando en contra de la voluntad de Dios? No, estás orando conforme a la voluntad de Dios. Dios quisiera restaurar un matrimonio. Hermanos, Dios dice que quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si tú estás orando por tu familia, por tus hijos, por tu papá, tú puedes tener seguridad de que estás orando conforme a la voluntad de Dios y tienes solamente que creer. Señor, yo te pido, sálvalo, Señor, sácalo de las tinieblas, trae abajo los argumentos, sácalo de la religión, revélate su vida, haz ese milagro, Señor. Yo creo que tú puedes hacerlo en tu tiempo, cuando suceda, pero tú puedes, de la manera que tú quieras, porque a veces sucede de la manera que menos esperamos. Pero hermanos amados, Señor, salva, y yo tengo que creer que el Señor lo va a hacer y descansar en eso. El que se acerca a Él es como este hombre: Señor, traigo amigo, pero si puedes, no. Señor, tú puedes hacerlo. Lo traigo a ti porque yo creo que tú puedes hacerlo. Porque el Señor nos repetiría lo mismo a nosotros, nos dijera: si puedes creerlo primero. Primero, si puedes creerlo. Porque tiene que haber fe en el corazón. Hacer una oración sin fe es ofender al Señor. Es negar su misericordia, su bondad y su poder. Entonces, hermanos, por eso todo aquel que cree tiene que creer que Él es real, que leal, que existe y que es galardonador de los que le buscan. Porque si no, es imposible agradarle al Señor. El cuidado que tenemos que tener es: sí, yo creo, pero cuidado con la jactancia, Señor. Primero creo que el Señor se agrada, pero por encima de eso hay una soberanía. Y después descanso, Señor, ya está en tus manos, tú lo harás, tú sabes. Eso está en tu potestad. Pero la oración tiene que ser con fe. Porque por ahí, hermanos, hay una corriente, una doctrina de cómo quieren ordenar a Dios supuestamente en el nombre de la fe. Y quieren obligar. Ellos como que hablan de tener mucha fe, pero ya es una soberbia, es una jactancia, una presunción, aún una soberbia tan grande que es como que simplemente una fórmula de manipulación para que hacen que Dios haga lo que dicen que tiene que hacer. Y eso tampoco no es. Y me hace recordar como un paralelo. Vamos a ver aquí, por favor, acompáñenme. En el libro de Números, un pequeño paralelo. Números capítulo 12, versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Bien, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. El pueblo había murmurado María y Aarón contra Moisés. ¿Recuerdan la historia?
ellos habían pecado contra el Señor. Dios se airó, Dios se molestó, se apartó de ellos. Y esa nube dice, versículo 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. O sea, por causa de ese pecado de murmuración, vino la lepra a María, porque murmuraron contra Moisés. O sea, había pecado, ¿no? Y ese pecado es un estorbo, hermanos amados, afecta. Y ese pecado siempre representado en el antiguo pacto como la lepra, una enfermedad. Ellos pecaron. Y miren lo que dice aquí en el versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Se reconoció su pecado, que habían actuado locamente, que lo que habían hecho era un pecado contra Dios, lo reconocieron y claman al Señor que no ponga sobre ellos ahora este pecado. O sea que de esa manera tan agravante, no que tuviera que venir un castigo, una disciplina de Dios para ellos. Oh Señor, ten misericordia. Versículo 12. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, miren, él clamó a Jehová diciendo, te ruego, con una buena actitud, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. O sea, hubo disciplina, hubo un castigo del Señor sobre ese pecado que se manifestó. Entonces, ¿pero a dónde iba yo? Aarón clama por su hermana: Señor mío, no pongas sobre nosotros este pecado, Señor, ten misericordia, mira cómo está con su carne, cómo se deshace la lepra. Pero Dios no oyó ese clamor. Y aún Moisés, siendo un siervo de Dios, siervo justo, que no había pecado, Moisés ruega a Dios: Señor, te ruego, que tú sanes a María. Pero el Señor tampoco lo hizo como Moisés le pidió. Y él lo pudo haber hecho con mucha fe. Pero Dios conocía el problema que había detrás de eso: había pecado. Y lamentablemente hoy día muchos pueden presumir de fe, pero qué importante es que también la vida que se está viviendo delante de Dios sea transparente. Sea íntegra, sea en santidad, sea en temor. Una vida que vive en obediencia. ¿Para qué? Para que la oración sea contestada. Una vida que no se sujeta a la palabra de Dios, hermano. Una vida que es rebelde a la palabra de Dios. Puede ser que tiene una fe tremenda y puede orar con fervor y clamar al Señor, hermanos. Miren, si Dios no escuchó a Moisés, porque Dios conocía todo el escenario, lo que estaba pasando, y era necesario una disciplina a esta hermana María, Dios, por más que le clamara en su mejor siervo, no lo iba a hacer, no lo iba a escuchar. ¿Por qué? Porque Dios sabía que se necesitaba una disciplina sobre María. Si su padre le escupiera en el rostro, ¿acaso no se avergonzaría por 7 días? Pues de esa manera también ha pecado, ella va a estar apartada por 7 días del tabernáculo. Una disciplina. Y Moisés le dice aquí en el versículo 13: clamor a Jehová. Moisés sabía que Dios podía hacer un milagro. Él tenía fe y le ruega, y aún, miren lo que dice: oh Dios, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Hermanos amados, aunque Moisés le dijera sánala ahora, el Señor no le iba a hacer caso, porque el Señor conocía. Yo he escuchado por ahí una oración que dicen hoy en día, y que, bueno, aquí venía de un siervo fiel. Si no escuchó un siervo fiel, imagínate un siervo que no es fiel, o que no es siervo de Dios, y que ostenta una fe. Por ahí se escucha un tipo de oración que dice: Señor, yo te pido que lo sanes ahora. Señor, te pido que lo rescates ahora. Y ahora, Señor, proclamamos y en este momento te pedimos que tú traigas y desates una bendición sobrenatural de riqueza, de bendición material. Abre esa puerta de trabajo ahora. Reclamando al Señor, ordenándole al Señor en nombre de la fe, presumiendo fe, pero es jactancia. Moisés no lo hizo con ninguna intención, pero ni aún él, siendo el siervo, Dios lo escuchó. ¿Por qué? Porque Dios sabe. Dios va a escuchar una oración de fe.
pero una oración que es consciente, hermanos, que él también necesita andar en integridad. O no pasando por alto la soberanía de Dios, porque uno puede pedir algo a Dios y tiene que esperar, Dios o lo va a hacer o no lo va a hacer. Pero hermanos, fue un paralelo solamente. Fue como un paréntesis, como que de aquello que muchas veces se le llama fe. Y que hay que tener mucho cuidado en estos tiempos, porque se ora como ordenándole a Dios. Y ahora, hermanos amados. Y muchas veces, para vergüenza de Dios mismo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios también, hermanos, no comparte su gloria con nadie. Y Dios tiene que permitir que sean avergonzados muchos que están manipulando, torciendo y pervirtiendo la fe verdadera, que es la fe en el Señor. Entonces, el Señor sí quiere que haya fe en oración, pero sin pasar por alto el entendimiento de su soberanía, y que es consciente que tiene que ser una oración sincera y conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Entonces, volviendo al tema, dice, el problema de la incredulidad. ¿Cuántos problemas, hermanos, causa en nuestro caminar? Y el Señor lo quiere desarraigar, quitarlo del corazón. Vamos a ir, por favor, para ir terminando en esta última parte. Lo que dice aquí en Romanos capítulo 4, Romanos 4, versículo 20. Vamos a leerlo del 18. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces aquí vemos un ejemplo, la vida de este hombre llamado Abraham, el padre de la fe, llamado el padre de la fe, como en su experiencia como siervo en su llamado, según lo que Dios le habló, lo que Dios le prometió, según su palabra, él se aferró a lo que Dios le habló, a su palabra, a su voluntad, a sus promesas, a sus mandamientos, y de esa manera Abraham creyó a Dios. Le fue contado por justicia, primero dice la palabra, y Dios lo llamó su amigo, y empezó a caminar Dios con Abraham. Hermanos amados, y cuando le trae esta promesa de que él sería el padre de muchedumbre de gente, el padre de la fe, él le creyó, en esperanza contra esperanza, en circunstancias difíciles, siendo un hombre ya de 99 años, hermanos, siendo un hombre que ya naturalmente no podía quizás, pero él le creyó a Dios, pero no en una fe suntuosa, en creer a su manera o creer lo que él quería, sino creer a la palabra, creer a la promesa que el Señor le da. Por eso algo quiero que rescatemos aquí en el versículo, dice aquí, versículo 18, que él creyó en esperanza contra esperanza, las circunstancias difíciles, todo lo contrario, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme, aquí está, de acuerdo, conforme. Él creyó, pero no creyó suntuosamente, creyó conforme. Eso habla de un diseño, de un modelo. Mi fe no puede ser una fe a mi manera. Yo creo a mi manera. Esa es mi fe. No. La fe no es tuya ni mía. La fe
es de Dios y es un don de Él y tiene un modelo de fe. Y Abraham creyó conforme, dice, a lo que se le había dicho. Uno tiene que creer conforme a lo que está escrito, a lo que Dios ha dicho, conforme a su palabra, conforme a sus promesas. Y cuando uno cree de esa manera, entonces hay una genuina y verdadera fe que va a ir creciendo, que se va a ir fortaleciendo, que se va afirmando. Y dice aquí en el versículo 19, entonces él creyó conforme, de acuerdo a lo que está escrito, de acuerdo a lo que se le dijo. Versículo 19, y no se debilitó en la fe. Se afirmó, se fortaleció en esa fe. De acuerdo a lo que se le dijo, y para nosotros la aplicación es que de acuerdo a lo que Dios nos habla en su palabra, de acuerdo a ese diseño de su voluntad perfecta, así debe ser nuestra fe. Debemos creer a la manera de la Biblia, de la palabra de Dios, no a mi manera. No es como yo quiero creer, sino conforme a lo que Dios dice en su palabra, como debe ser nuestra fe, así debe ser. Así debe ser, hermanos. Entonces, dice la palabra aquí, no se debilitó, sino que se fortaleció, no mirando sus circunstancias, o sea, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, viejo, acabado, sin fuerzas. No miró las circunstancias, como dijo Pablo, no debemos andar por vista, sino por fe a lo que Él nos ha dicho, a lo escrito está. Porque cuando tú miras lo que está a tu alrededor, tú te debilitas. Cuando el pueblo de Israel miró a esos gigantes, miró a esas murallas, se debilitó, se vio como langostas, sin fuerzas, no podemos. Cuando tú miras las circunstancias, es como Pedro cuando miró el mar, el viento se debilitó y decayó. Pero no podemos mirar las circunstancias, sino creer a aquel que nos ha hablado a través de su palabra. Y según lo que Él nos ha hablado, según su promesa, según el diseño de cómo debo creer y orar, hermanos, de esa manera debo fortalecerme. Aunque me rodee lo que me rodee, debo, hermanos, fortalecerme y no debilitarme en la fe. Versículo 20. Tampoco dudó. Y eso es lo que hablábamos antes, tampoco dudó. Amén. Que en la oración no debe haber lugar a una duda. Dice aquí, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Amén, hermanos. Y tu manera personal en tu caminar con Dios, mientras más te acerques a Él, más lo agradeces a Él, más lo busques a Él, más te sujetes a Él, más escuches su palabra, más le creas en su palabra y empiezas a andar en esa palabra. No importa lo que te rodee, hermanos amados, según lo que Dios te ha hablado, y decidas andar en esa voluntad de Dios, lo que te rodee y quiera amenazar tu vida espiritual, no te debilite. No te debilite. Si Dios ha prometido que va a estar contigo hasta el fin del mundo y tú ves tantas circunstancias que te rodean con amenazas de muerte, con peligro, y ahora la necesidad, y ahora qué voy a comer, hermanos, no te debilites, cree en el Señor, fortalécete en la fe, porque tiene que haber fe para poder ver también la bondad del Señor. Vamos a continuar, estamos terminando, hermanos, y quiero que me acompañes. A primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice aquí versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. Esa fortaleza en la fe, esa firmeza, dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y aquí dice la palabra que debemos resistir creyendo a las circunstancias, a las adversidades, a las pruebas, a las tentaciones, opresiones, cualquier cosa, hermanos amados, que podamos pasar, debemos resistir, pero con la fe. La fe te ayuda a resistir, la fe te ayuda a poder permanecer en el Señor, no dudar de sus promesas, no dudar de su palabra, no dudar de que Él está contigo, que Él te puede sostener, proveer, cuidar, proteger. Dice, resístelo firme en la fe. Y aún hay una promesa, hermanos, que después de todo esto, que pasemos estas pruebas o padecimientos, dice, el mismo Señor, después que hemos padecido un poco de tiempo, aún nos seguirá, dice la palabra del Señor, perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo. Todo seguirá obrando para bien, pero la fe que tienes ahora, esa fe, guardarla en tu corazón, creer al Señor en medio de todo, resistir toda circunstancia adversa con esa fe firme en el Señor, para que después que pase la prueba, el Señor mismo pueda seguir perfeccionando, puliendo nuestro corazón, refinándonos, purificándonos, afirmándonos, estableciéndonos, y vamos a crecer, vamos a fortalecernos y vamos a estar cada día disfrutando de esa firmeza espiritual en el Señor. Esta fe tiene poder, hermanos. Ese don de Dios tiene poder para guardarnos en medio de las circunstancias fieles al Señor. Cuando decía el salmista, hubiera yo desmayado si no habría de creer que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado, ¿cuándo? Cuando dejo de creer. Cuando dejo de creer que Él me va a seguir ayudando, cuando Él me va a seguir sosteniendo, proveyendo, entonces uno empieza a desmayar, se empieza a desmoronar, se empieza a debilitar cuando uno deja de creer. Pero si se mantiene firme en la fe, en lo que tú has escuchado, en la palabra, en las promesas, Señor, te mantienes firme en ella y va el Señor a continuar perfeccionando esa obra en tu vida y en mi vida. Termino con este pasaje. Ahí mismo en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por eso es beneficiosa la fe y por eso es tan, hermanos, dañina la incredulidad. Si la fe es el medio por el cual Dios nos preserva para esta salvación, la incredulidad, hermanos, nos puede ir apartando de ella. Vamos a ponernos de pie.